¿Qué factores determinan que una familia tome una muy difícil decisión, irse a vivir a un campamento? Imagínense, estamos en pleno siglo XXI, pero los campamentos siguen existiendo e incluso en algunas regiones aumentan. Bueno, Techo Chile quiso realizar una encuesta precisamente en algunas regiones del país, entre ellas la región de los lagos, para determinar justamente cuáles son esos factores, y por eso se habla de esta encuesta de antecedentes previos, y por eso hemos invitado a la directora regional de esta organización de Techo Chile Los Lagos, Giovanna Moreira. Gracias por estar una vez más con nosotros, porque sin duda este tema nos llamó la atención, porque claro, siempre hemos hablado de la cantidad de campamentos, de la cantidad de personas que aún existen en estos lugares, que claro, se lucha a través del Estado, a través del Ministerio de la Vivienda, a través de lo que hacen ustedes, las mismas familias intentan salir adelante, pero hay un factor que está determinando que esto se mantenga. ¿Cuál es ese factor, de acuerdo a esta encuesta? Así es. Esta encuesta primero viene a resolver este problema y estas preguntas que nos hacemos constantemente. ¿Por qué si la pobreza disminuye, si el déficit habitacional disminuye, el número de familias sigue aumentando? Sobre todo en nuestra región, donde entre los últimos 10 años se ha duplicado el número de familias y el número de campamentos. Y desde ahí lo primero es como que quisimos hacer una caracterización de cómo era la vida de las familias antes del campamento. Y lo primero es que esta encuesta fue aplicada a jefes de hogar de campamentos de Osorno y Puerto Montt. Y desde ahí lo primero es que el 57% de los jefes de hogar son menores a 39 años. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que, igual que arrojó nuestra encuesta nacional de campamento en 2015, hoy día la gran masa que se encuentra en los campamentos son jóvenes. Son niños y jóvenes menores de 39 años que están desarrollando sus vidas familiares ahí. Lo segundo es que era súper importante también saber cuáles son las características educacionales y laborales con las que se encontraban las familias que viven hoy día en campamento. Entonces, lo primero es que el 29% no ha terminado la enseñanza básica y solo el 15% ha terminado la enseñanza media, ¿ya? Por otra parte, las familias que hoy día viven en campamentos, antes de llegar a los campamentos, el 60% se encontraba con un trabajo remunerado. Y al llegar a un campamento, solo el 40% tiene un trabajo remunerado. Es decir, que hoy día tenemos un gran número también y un gran porcentaje de personas que se encuentran con trabajos precarios y sin la cobertura social que significa tener un contrato laboral. Entonces ahí también se intensifican como todos los problemas sociales que pueden venir asociados a estas familias con la llegada al campamento. Por ende, entonces, si pudiéramos hacer una fotografía de acuerdo a esta encuesta, estamos hablando de personas jóvenes, sí, de un bajo nivel de escolaridad, sí, y además con un tema de precariedad laboral. Exacto, así es. Y por otra parte, algo también importante es que la tasa de desocupación también aumenta al llegar a las familias al campamento. Antes del campamento, el 15% de las familias se encontraba desocupado, los jefes de hogar. Y al llegar al campamento, el 30% se encontraba desocupado. Entonces se intensifican estos problemas sociales del que tú me hablas. Entonces, los campamentos los podemos ver también como un espacio donde llegan las familias cuando no se cumplen con ciertos requisitos para vivir en nuestra sociedad. Pero bueno, ¿qué es lo importante también de esta encuesta? Tenemos la caracterización, pero lo más importante para nosotros es poder entender y explicar el fenómeno de la campamentación. Y por ahí lo primero es que el 93% de las familias encuestadas antes vivían en un barrio. Es decir, no han vivido toda su vida en campamento. ¿Y qué pasó entonces? ¿Quién los derivó? ¿Quién los llevó allá? Algo genera que estas familias sean expulsadas de la ciudad a estos terrenos irregulares. Y lo primero es que, ¿cuáles son las razones? El 52% afirma que las razones son el alto costo de los arriendos, ¿ya? El 36% las pocas oportunidades laborales y el 27% el allegamiento, es decir, que vivían de allegados. Esas son las razones por las cuales se han habido los campamentos. Pero también algo importante que arroja esta encuesta es cuáles son los motivos, los factores detonantes que hacen tomar la difícil decisión de irse a vivir a un campamento. Y desde ahí tenemos otros porcentajes importantes, que el primero, el 29%, dijo que tenía problemas familiares, es decir, que ahí si lo asociamos con las razones, puede ser que vivían de allegado, un problema familiar, son expulsados en el fondo de esta vivienda y tienen que buscar otro lugar donde vivir.
Por otra parte, el 27% manifestó que era por el aumento en el arriendo, es decir, le aumentaron el arriendo, el precio del arriendo y no lo pudieron costear. Y por último, otro porcentaje importante es que el 24% perdió su empleo. Y ahí podemos ir hilando estos porcentajes. Si tú pierdes tu empleo, no puedes pagar un arriendo, no tienes quizá un familiar para vivir de allegado, no tienes dónde ir y terminas viviendo en un campamento. Yo creo que de aquí una de las cosas más importantes es que podemos tener las causas, por fin sabemos cuáles son las razones y los motivos que hacen que familias se vayan a ir a campamento, cosa que hace unos meses atrás lo deducíamos por nuestro trabajo, pero no teníamos los datos duros para poder trabajar ahora en la otra patita que viene, claro. Y ahora, que son las propuestas para terminar con los campamentos. Eso te iba a decir, porque ustedes son una organización, en el fondo, una ONG. Exacto. Una organización no gubernamental. Ustedes no hacen, ni construyen, ni ejecutan políticas de Estado. Exacto. Ahí está el Ministerio de la Vivienda, está el Servio, etcétera, con toda la política habitacional de nuestro país, etcétera. Y por otro lado está el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver justamente estos temas de vulnerabilidad. ¿Qué hacen ustedes con estos datos entonces? Sí. ¿Se lo entregan al Estado? ¿Hacen sus propias propuestas? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí. Lo primero es que nosotros nos pusimos varias metas desde que salieron recientemente los resultados. Lo primero es mostrárselo a toda la sociedad, que todos puedan conocer cuáles son las causas y las razones para ir derribando mitos también. La segunda patita fue un encuentro que tuvimos, un encuentro regional con todos los dirigentes de campamentos con los que trabajamos, todos los voluntarios con los que trabajamos, más todos los profesionales que son parte de la fundación. Y analizamos estos resultados y nos pusimos propuestas concretas. A nivel nacional, hoy día, el Techo levantó 10 propuestas que fueron entregadas también a los candidatos presidenciales que aceptaron la invitación de poder debatir y de poder conversar. ¿Cuántos de ellos, de los 8? 5, si no me equivoco, Ya. si no me falla la memoria. Pocos para la cantidad que eran igual. Uno más de la mitad, ¿no? Sí, pero lo importante, claro, lo importante es que hoy día tenemos propuestas claras, concretas, basadas en 2 estudios importantes, la encuesta nacional de campamento del 2015, la encuesta de antecedentes previos, y en este encuentro decidimos, dentro de estas 10 propuestas que nos hacían sentido a todos, cuáles son las propuestas que van a ser prioritarias para la región de los lagos, para ir terminando los campamentos. Entonces lo primero, que en conjunto con los dirigentes y voluntarios, lo primero que nos preocupa es el allegamiento que hay en la región y el déficit habitacional. O sea, hay un grupo muy importante de familias, más de 6.000 que hoy día se pueden encontrar viviendo de allegados, y también hay un déficit importante para nosotros. Si bien en la región se ha ido disminuyendo, todavía existe un número importante de personas que no tienen acceso a una vivienda, o que tienen una vivienda recuperable, o que no tienen servicios básicos. Entonces, de ahí, lo primero es que nosotros creemos que hay que ponerle ojo a ese tema, porque pueden ser familias que puedan llegar a vivir un campamento si les pasa alguna de las cosas que les pasó a las familias que hoy día se encuentran en los campamentos. Entonces, las propuestas que tenemos son, la primera es que los dirigentes de la región y nosotros creemos que se debe actualizar el catastro de campamento todos los años. ¿Por qué? Porque el catastro de campamento permite priorizar a las familias que trabajen directamente con aldeas y campamentos, con el área del Servio, y no en la vía común de todas las familias, entendiendo que los campamentos son una de las expresiones de vulneración de derechos más grandes en nuestro país. Entonces tiene que ser prioritario trabajar con estas familias, sobre todo porque hoy día está claro que las causas que hacen que el número de familias vaya aumentando justamente es no tener acceso a derechos sociales, como es la vivienda. Por otra parte, creemos que debería existir arriendo protegido, y desde ahí nace la idea de que edificios que hoy día son abandonados, que quizás que están con obsolescencia física, puedan ser recuperados y están convertidos en viviendas transitorias, viviendas sociales transitorias, que puedan permitir a familias que se encuentran con problemas económicos porque perdieron su empleo, vivían de llegado, qué sé yo, todos los problemas que ya vimos, puedan pasar por ahí mientras se estabilizan económicamente en el fondo o encuentran una solución habitacional definitiva. O sea, una vivienda que sea arrendada con bajo precio por parte del que Estado, no supere el ¿o por 20%, quién? sí, que sea del Estado y que no supere el 20% del ingreso de la familia. ¿Ya? Que esa es una recomendación que hace la OCDE a todos los países que son parte de la OCDE, que lo que uno paga por arriendo no debería superar el 20% de tu sueldo, de tu ingreso familiar en realidad, más que de tu sueldo, de tu ingreso familiar. Y hoy en día en nuestro estudio también se revela que las familias que viven en campamento
Antes pagaban hasta el 50% de su ingreso en arriendo o en vivir en una vivienda. Por otra parte, creemos que algo súper importante... Sí, perdón, ahí respecto se te estaba viendo aquí el estudio que hay una cifra, incluso aquí 212.000 pesos era el promedio del costo de una familia que pagaba arriendo, y luego, claro, el 91% de ellos que va a un campamento ya no paga esos 112.000 pesos. Exacto. Y la poca cantidad de gente, que el 8% distante que paga, no supera los 60.000 pesos. Por lo tanto, hay una distancia ahí importante de lo que puede ser para una familia vulnerable pagar 112.000 pesos. Exacto. Y eso demuestra en el fondo que, bueno, hay que fortalecer las políticas públicas en nuestro país, hay que lograr que el derecho a la vivienda sea consagrado por nuestra Constitución, que sea algo prioritario. Y por otra parte, una de las terceras propuestas es la que estaba comentando, que creen los dirigentes y nosotros creemos que es súper importante de levantar a nivel nacional y a nivel local, es una comisión nacional de campamento, que se cree una mesa intersectorial entre los distintos ministerios, organizaciones de la sociedad civil, dirigentes de campamentos, incluso podemos hablar de dirigentes que hoy día están en comités de allegados, universidades, otras organizaciones, donde juntos podamos pensar cómo terminar con los campamentos y ponernos metas concretas al mediano y largo plazo, sabiendo que esto es de largo aliento, pero que tenemos que tener un plan para ir terminando con los campamentos, sobre todo porque hoy en día ya tenemos información suficiente para empezar a tomar decisiones y levantar planes. Claro, hoy día el diagnóstico está hecho, aparentemente la Exacto. radiografía ya también está, por ende el diagnóstico final debería también estar relativamente claro. Ahora lo que es, ¿qué se hace? Exacto. ¿Qué se hace con el enfermo? Y nuestra tercera patita es que vamos a estar visitando a las autoridades, mostrándoles estos documentos, conversando, realizando una bajada, realizando discusiones necesarias para llevar a cabo una propuesta regional. Yo creo que desde ahí también es importante los gobiernos locales, los municipios, como también, sobre todo Puerto Montt y Osorno, que son las dos ciudades que demuestran mayor aumento en familia de campamentos, que tienen la mayor cantidad de campamentos en nuestra región, también puedan propiciar y empujar estas mesas intersectoriales, donde ellos también puedan ser parte y podamos ir juntos terminando con los campamentos en el mediano y largo plazo. Ahora, Joana, ¿cuál es la cifra hoy día? Hoy día en la región de los lagos de campamento, en Osorno y en Puerto Montt, que son las bueno, hoy ciudades día más a nivel complejas. regional son 59 campamentos y más de 2.400 familias viviendo en ellos. Osorno tiene la cifra de mayor cantidad de familias, con más de 700. Puerto Montt vienen después también, con casi 700, 600 y fracción. Pero Puerto Montt lidera el número de campamentos. Hay 15 campamentos en nuestra ciudad y en Osorno hay 10. Los otros están en otros sectores que igual hay que ir colocando el ojo. Por ejemplo, Maullín. El año pasado, después de la crisis de la marea roja, no tenemos claro bien cómo se vincula, no hay un estudio claro, pero desde las conversaciones que hemos tenido con distintos vecinos, aumentó el número de familias y el número de campamentos en Maullín, por ejemplo. Entonces son zonas que ya tenemos que ir colocando también nuestra vista para ir evitando que más familias lleguen a vivir ahí. Y en Puerto Montt, por ejemplo, ¿aumentan los campamentos? ¿Se mantienen? ¿Disminuyen? Lamentablemente en Puerto Montt se mantiene el número en general, son muy pocos lo que varía, a pesar de los proyectos habitacionales que se puedan ir entregando, y se mantienen también en los mismos sectores. Generalmente las laderas siguen siendo un tema. Bueno, dentro de nuestras propuestas también está como poder mover a las familias que están en sectores de riesgo, como son las laderas en nuestra ciudad. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema particular, muy particular de Puerto Montt. Como también entregamos soluciones a familias que hoy día se encuentran en las laderas y cómo recuperamos las laderas con proyectos también. Claro, para que no vuelvan a ocuparse por otras personas que probablemente pueden llegar de otras zonas. Exacto. En estas encuestas nacionales, ¿hay algún dato que cruce, por ejemplo, el tema de la inmigración, sobre todo en el norte, Antofagasta, Iquique, que son zonas de un alto porcentaje de inmigrantes que están yendo a campamentos? Sí, ¿Lo mismo en Santiago? De hecho en Antofagasta es el mayor cantidad de aumento de familias inmigrantes. Pero nosotros no hemos abordado tanto el tema a nivel regional porque el 97% de las familias que se encuentran en campamento en nuestra región son chilenos. Pero sí estamos de a poquito... O sea, es un fenómeno que hoy día no existe, pero en otras zonas sí existe. En otras zonas sí existe. En el norte
existe. De hecho, en el norte se ha tenido que plantear nuevas modalidades también de pensar la ciudad justamente por la migración, porque para poder obtener, por ejemplo, una vivienda o un subsidio hay que ser chileno, tener la nacionalidad. Entonces desde ahí también se tenía que... Ese es un factor que también podría a futuro afectarnos a nosotros. Un estudio de este tipo, que podría ser un cuarto o sí. quinto factor de crecimiento, aumento o mantenimiento de campamentos. Sí, de hecho como Techo Chile hemos estado pensando mucho en este tema porque en el norte se da, acá en el sur todavía no, pero también hay que aprender de las experiencias de las otras regiones para evitar que nos pase lo mismo en el fondo y que en algún momento nos veamos desbordados y no seamos capaces de solucionar una problemática. Bueno, y desde ahí tenemos nuestro catastro que los vamos actualizando todos los años y que va diferenciado, chileno, extranjero, justamente para ver cómo nos va afectando a nosotros la migración, pero por otra parte creo que una de nuestras propuestas, que es el arriendo protegido, también cubre esa parte, la migración, cómo le aportamos también. Ahora, el arrendo protegido, si hay una propiedad en desuso, un edificio antiguo, ejemplo acá en Puerto Montt, lo que pasaba con el edificio de la PDI, han habido estudios en que a veces el habilitarlo, el rehabilitarlo es tanto o igual de caro que construir uno nuevo. Claro. ¿Cómo se vence eso? ¿Quién lo hace? De acuerdo a la propuesta de ustedes, ¿sería el Estado el que tendría que habilitar estos edificios en desuso para luego arrendarlos a un precio muy bajo a las familias que están ahí en proceso de conseguir una vivienda? Sí, nosotros creemos que el Estado es el que se tiene que hacer cargo mayoritariamente de este problema, sin dejar de lado que hoy en día, como todo depende de nuestra capacidad de pago, también los privados tienen mucho que ver en las decisiones que se van tomando también, sobre todo con el suelo, con el uso del suelo, la especulación inmobiliaria. Entonces ahí creemos que también tiene que haber un cruce importante de poder sentarnos a conversar y ver cómo también el sector privado puede aportar a esto. Entendiendo que hoy en día dependemos también mucho de esto. Pero por otra parte, justamente con lo que tú decías, la idea no es gastar más en refaccionar un edificio que quizás en la construcción de un proyecto de vivienda. Pero por eso también nosotros, entre otras propuestas, que vamos a ir socializando más adelante, es un banco de suelo estatal. O sea, que el Estado pueda adquirir más suelos bien localizados para construir más proyectos de vivienda. Ya. O sea, lo que pasa hoy día, viviendas nacionales con vivienda no es suficiente. No es suficiente. Por ejemplo, en Puerto Montt es difícil construir proyectos de vivienda para viviendas sociales porque el suelo es caro. El suelo es caro y que esté bien localizado es más caro aún. De hecho, nosotros tenemos unos mapas donde se muestra que en el centro de Puerto Montt obviamente están los suelos más caros y en las periferias van bajando su valor, pero eso significa que estén más localizados. Bueno, hoy día en Puerto Montt ya se está pensando... Claro, y generando todos los temas de tránsito y demás, es que genera una ciudad como Puerto Montt, que además está construida sobre terrazas, sobre... Sí, y que ya estamos un poco apretados en la ciudad, donde estamos con tacos todo el día. Comparado entre el mar y la primera terraza. Giovanna, bueno, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, sin duda, para darnos esta fotografía, que sin duda es también trascendente para el Estado, para los organismos de gobierno. Bien sabemos, estamos terminando una administración, ya en marzo llegará una nueva, de tomar esta radiografía que ha hecho Techo Chile, de caracterizar o de visualizar cuáles son los factores que determinan que una familia llegue a un campamento, porque ya sabemos que los campamentos en Chile no han desaparecido, incluso en algunas zonas como Puerto Montt, bien lo decía Giovanna, han crecido, han aumentado, en otras se mantienen, y por lo tanto es un fenómeno que todavía existe, y ahora hay que ver qué tanto influye también la inmigración en los siguientes años. Por lo tanto, tener el panorama claro es fundamental para generar políticas adecuadas para salir adelante, sacar a la gente aquí en los campamentos. Techo Chile, ¿qué financiamiento tiene hoy día? Tú decías, los privados tienen un rol que jugar. Sí. ¿Generan un apoyo ustedes? Sí. ¿Tienen financiamiento privado? Sí, nosotros tenemos un porcentaje con socios, empresas socias que nos aportan anualmente para poder realizar. Y el otro gran porcentaje es de la sociedad civil, que son socios que tenemos. ¿Socios individuales particulares? Sí, socios individuales. ¿Que pagan cuánto al mes? Desde 3.500 pesos hacia arriba, mensualmente, y que hacen que nosotros podamos seguir trabajando con estas familias. ¿Ustedes están ubicados ahí en calle Egaña 587, frente al Colegio Montessori, por ahí estamos. Claro, la calle central, casi en el centro prácticamente. Sí, casi en el centro. Y bueno, ahora más que nada tenemos el desafío de poder levantar propuestas para terminar con los campamentos, poder trabajar directamente con los municipios, con el gobierno regional, para ir pensando en cómo terminamos con este problema en nuestra región. Bien, pues Giovanna, te agradezco, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos estamos viendo. Giovanna Moreira, la directora regional de Techo Chile, a propósito de esta encuesta entonces de antecedentes previos para caracterizar a las personas que están hoy llegando o por qué han llegado a los campamentos. Junto a ella estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el pulso de la región, aquí en Vértice TV. Hasta pronto.
Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia. En solo una década, la ciudad de Puerto Montt pasó de tener 175.000 habitantes a casi 250.000 y se proyecta que para el año 2030 sume 115.000 nuevos habitantes. Para planificar este crecimiento, la Municipalidad de Puerto Montt propone las siguientes alternativas de estructuración territorial. La alternativa de extensión considera el Puerto Montt como una ciudad que sigue expandiendo sus límites hacia áreas no urbanizadas. La alternativa de consolidación privilegia el crecimiento en zonas estratégicas denominadas subcentros. La alternativa de densificación propone ocupar las zonas centrales con edificación de mayor intensidad de uso y altura. ¿Cuál de todas estas opciones te gustan más para el Puerto Montt de 2030? Para participar, debes dirigirte a la municipalidad y estar atento a las fechas de cada evento de participación ciudadana. Más información en www.puertomont.cl. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Hay personas únicas, como tú, que tienes un negocio y debes cumplir varios roles. Eres de los que están en todas, porque tienes múltiples propósitos. Que resulten todos tus planes, que tus proyectos se cumplan, que la vida te sonríe y tus clientes también. Pero si te quedas sin internet o sin teléfono, puedes perder mucho más que tiempo. Contratando BTR Negocios, cuentas con todo lo que necesitas. Además, un call center exclusivo y un servicio técnico express que ahora llega a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrátalo en btr.com. BTR Negocios. Vívelo hoy.